Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Domagała i mam przyjemność przygotowywać i prowadzić dla Państwa rozmowy z artystami w ramach 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Dialog Wrocław. Nasz projekt nazywa się W Dialogu, a jego kolejnym gościem jest znakomity lalkarz, reżyser, scenograf, dyrektor Théâtre de la Massue Ezequiel García Romeu. Sam określa się mianem twórcy światów i jest to miano absolutnie uzasadnione. Hello Ezequiel. Hello, ¿qué tal? Muy bien. Zajmuje się pan teatrem lalkowym ponad 30 lat. Jak to się w ogóle zaczęło? Es muy simple. Empezó por el encanto que tenía naturalmente por el teatro en general, el arte, la pintura, la música. Y la marioneta tenía su encanto porque en la imaginación de mi niñez, era un elemento mágico, al mismo tiempo de ser muy simple, muy artesanal. Y claro, mis primeros espectáculos como espectador, como niño, eran los cuentos clásicos de Andersen que en esa época se representaban y que me habían fascinado. Pero después, cuando fui creciendo, madurando y que mis padres me llevaron al teatro adolescente, joven adolescente, con 11 años, 12 años, ahí vi toda la amplitud extraordinaria que el teatro puede expresar y no hay que olvidar que en esas épocas, bueno, ustedes estaban bajo un régimen socialista soviético duro, eh, pero en Occidente, en Europa, el teatro brechtiano, el teatro marxista, era una verdadera vitrina social muy importante. Y eso me impresionó mucho, el teatro político, que se daba en los años 70, yo diría entre 71, 72, hasta el principio de los 80. Después se fue moderando, después pasó a un teatro mucho más divertido. Y eso me fascinó, me fascinó. Co takiego jest w tej formie teatru, że zajmuje się pan nią przez całe życie? La particularidad de esta forma teatral es que para mí es una forma sintética porque permite una narrativa a través de la imagen y no hay nada más pronto que la visión. Es la primera información que nos llega al cerebro, es la visión, cuando vemos, por supuesto. Pero esa es la primera razón. Y, y al producir imágenes se produce una forma de poesía. Y lo que me interesa en este tipo de escritura dramática es sobre todo cómo crear imágenes poéticas para contar una realidad mucho más cruda y llegar a un propósito político. Kim w takim razie jest dla pana lalka? To aktor, narzędzie, postać, a może pańskie alter ego? Eh, es una pregunta muy interesante a la cual se pueden dar tres respuestas indiferentemente, o se puede hacer una síntesis de las tres. Es un alter ego porque representa el hombre en una condición muy específica. Y puede que sea el alter ego de la condición. Y en ese caso tiene un aspecto, yo diría, curiosamente universal, porque es contradictorio. Una condición puede ser particular, pero al ser tan representativo en ese objeto, se agranda esa condición y se vuelve universal porque es simbólica, se vuelve simbólica. Es un actor
porque tiene una capacidad de narración muy grande, muy fluida, inmediata. Cosa a las cuales todos los directores de teatro aspiran. Ellos quisieran que sus actores pudieran comunicar inmediatamente el mensaje dramatúrgico. Muy difícil porque un humano está lleno de... tiene su ego, tiene sus defectos, tiene su timidez ante el público o tiene sus ganas de triunfar y se ocupa poco de la obra que tiene que transmitir. Una marioneta está muy ocupada en lo que es, en su propia obra. Y en eso es un instrumento, es una herramienta. Es una herramienta que hay que cuidar en su fabricación para que su utilización sea lo más ergonómica posible, lo más simple, lo más fácil y accesible para los intérpretes, que son los manipuladores. Czy lalka i jej życie jest w jakimś sensie symbolem czegoś, nie wiem, metafizycznego, niepojętego, czego sam człowiek nie może unieść? Bueno, la metafísica es una noción que crea un mundo exterior a nuestro físico, como la palabra lo define, lo dice, y ese más allá se encuentra en nuestro occidente, se encuentra en la fe en Dios, en las creencias. En eso no, yo creo que el misterio no reside tanto en la condición, en esa metafísica específica, en esa definición, sino en el porqué de la condición humana, que es una pregunta mucho más abierta y a la cual por supuesto, una de las respuestas es la metafísica. Otra respuesta sería la política, serían las utopías políticas. Y el títere y la marioneta, para mí representan esa condición humana que pregunta qué hace en este mundo. Entonces está la respuesta espiritual. Y ¿qué solución encuentra para estar en este mundo que podría ser una respuesta más política? En efecto, su pregunta es muy interesante porque en los títeres y las marionetas que hago ya llevan en sí esa pregunta, ni siquiera sin ser articuladas, animadas. Ya en sí, como escultura, ya llevan esa pregunta. Incorporada, ya la incorporan. Y eso le da mucha fuerza expresiva y le da una condición, lo que nos trae a la segunda pregunta sobre el alter ego, el actor, el instrumento. Y da el color, yo pienso que da el color da el ambiente, da la atmósfera en la cual van a evolucionar los personajes. Tienen una energía y ellos van evolucionando en esa energía. Tomek, ¿puedo completar la respuesta? Tak, słucham. Sí. En efecto, la pregunta de la metafísica me la hice concretamente cuando empecé a hacer el teatro de marionetas. Y la primera cosa que me inspiró fueron los cuadros, la pintura del siglo XVII con las vanidades. Y las vanidades representan la condición humana terrestre sometida al pasar del tiempo, sometida al uso y a la deperdición, a la deperdición y a la muerte. Y la pregunta que se desprende de esas pinturas en esa época es: ¿qué hacer de nuestras vidas
para superar la muerte y no pasar la vida, por supuesto hay un mensaje moral, no pasar la vida en el juego, en las cosas superficiales. En los cuadros de las vanidades siempre hay una fruta podrida, hay unos dados, hay instrumentos de música, hay elementos de juego, cartas, dados, etcétera. Y un cráneo, cuando hay un cráneo, ¿no? Que viene como referencia de que somos mortales y que tenemos que ocuparnos de algo mucho más duradero. Wiem, że sam pan robi lalki. Czy zawsze tak było? Co dla pana znaczy taki proces kreowania świata, rozpoczynający się od powołania do życia jego bohatera? Yo pienso que toda obra de arte empieza en la intuición, en un artista, en un creador. La intuición. Y la intuición puede ser un gesto con las manos en ciertas personas, en otros va a ser un gesto con un lápiz, con una pluma para escribir. En un director cinematográfico a lo mejor serán los personajes, la situación, las imágenes. En mí es un proceso que cruza distintos estados. Y puede ser al principio solo dibujar, dibujo mucho, y de esos dibujos van haciendo un ambiente, una atmósfera, y esa atmósfera poco a poco es habitada por personajes que van apareciendo. Puede ser también esculpir la arcilla, la tierra, modelar y ver expresiones no solo de rastros de cara, de rostros, pero sino de cuerpos, como los cuerpos están parados, sentados, curvos, bueno, etcétera. Y ese proceso es un proceso muy útil para mí porque es meditativo, en el sentido que la historia que voy a contar al público ya empieza a ser narrada en mí en un estado meditativo. Quiere decir que el fondo de la narración va a ser lo que voy a expresar primero. Antes de contar la historia, voy en mí a contar en qué ambiente estoy, cómo se sienten los personajes, cómo tiene que sentirse el espectador. Y todo eso pasa por la pintura, los colores, el lápiz, el dibujo, etc. Procedo como un artista plástico más que como un escritor o como un director de teatro. Czy można powiedzieć, że sposób wykonania lalek, materiał, rozmiar to są elementy pana teatralnego języka? Sí, el material es importante, primero el material porque es el que va a tomar la luz y que va a hacer que la forma va a ser visible. Si el material es muy, ¿cómo decir? Si no engancha bien la luz, el espectador va a tener dificultad en ver el títere. Después la escala de los personajes, eso es propio al teatro de marionetas, al teatro de títeres. No, yo no he inventado nada, pero lo uso mucho las diferencias de escala, porque significan que estamos en una narrativa imaginaria, que no estamos describiendo una realidad. Estamos contando una realidad, la estamos interpretando. Y esa diferencia de escala permite al espectador de entrar en un mundo mágico y de identificarse mucho más fácilmente a los personajes. Cuando los personajes no hablan, son mudos, se mueven poco, cómo hacer para que un espectador adulto
sea absorbido, su atención esté absorta por lo que está viendo. Esas diferencias de escala son muy sorprendentes porque ponen dos narrativas que están a distinto nivel, que se van a interpenetrar porque son tan sorprendentes. Entonces puede haber un personaje grande y otro a otra escala mucho más chiquito. Y los dos van a, si son los mismos personajes, supongamos, ahí voy a entrar en una explicación un poco técnica. Supongamos que son el mismo personaje, exactamente, reproducido a dos escalas distintas. Los dos van a contar una condición física muy distinta, y eso el espectador lo va a sentir en su propia carne. El grande va a estar en un ambiente más a su escala, y el pequeño se va a perder en un inmenso paisaje. Y la sensación de la condición de los dos va a ser muy distinta para el espectador. Uno va a estar en la fragilidad, el otro va a estar más en su ambiente, en un ambiente propio a la escala del espectador. Ese es un ejemplo. Entonces me gusta mucho trabajar sobre esos cambios porque traen una información a la dramaturgia que la palabra no puede dar, o que si la palabra da es rebarbativo, es repetitivo, no. En cambio ahí tenemos una información directa de la condición física de los personajes. Co jest pierwsze w pańskim teatrze? Lalki czy świat, o którym z ich pomocą chce pan nam opowiedzieć? No sé diferenciar uno del otro. No hay un elemento primero que separo del resto. Mhm. Para mí sería, ¿cómo decir? Sería muy técnico o muy intelectual, o tendría una relación muy fría con el teatro que fabrico si utilizara yo una visión del mundo y después agregara las marionetas o viceversa. Está muy unido, forma parte de mí. Tendría que hacer un psicoanálisis a lo mejor para entender por qué, pero incluso si llegara a entender no sería una respuesta muy interesante. Lo interesante es el resultado y el proceso. El proceso, en efecto, es el de, ¿cómo decirse? De sumergirse totalmente en una historia, en un ambiente, como lo explicaba, y eso lo hago de manera muy intuitiva porque lo que es como si el mundo me hablara a mí y yo soy un medium, un intérprete, y voy modelando lo que voy recibiendo del universo. Pero en efecto, después hay que, ese proceso hay que transferirlo al público y hacerlo comprensible al público. Y ahí interviene un dramaturgo. Interviene una persona que viene a observar lo que yo fabrico, lo interpreta y va escribiendo alrededor de lo que va viendo. Es decir, que lo va transformando en un lenguaje leíble, interpretable por el público, fuera del taller, fuera de la relación puramente artística. Y yo valido o no lo que el dramaturgo interpreta de lo que yo fabrico. Esa persona se llama, el dramaturgo que trabaja conmigo, se llama Laurent Caillon. Está en las distribuciones de los espectáculos. Za lalką zawsze w jakiś sposób stoi człowiek. Myślę o pośredniku między panem jako reżyserem, a lalką.
Kim są dla pana aktorzy, lalkarze? Chodzi mi tu o określenie ich miejsca w pana teatrze. A ver, es una pregunta difícil para mí responder, ¿eh? La vi en el texto que me has enviado, Tomek. La, la respuesta la más simple, la más evidente es que técnicamente se necesita alguien para mover, para animar los títeres. Y, y esa persona eh, no, no está en el escenario de manera fortuita, gratis, está ahí porque está contando algo. Entonces tiene que, es un intérprete, también un intérprete. Por ejemplo, un instrumentista en una orquesta, ¿qué es lo más importante? ¿El sonido que va a sacar de su instrumento o el mismo? Y para que ese sonido sea lo más perfecto posible, lo más musical posible, esa persona va a tener que ponerse, concentrarse en su actividad técnica y de artista y de intérprete, y lo va a poner en un lugar, en ese momento, en ese instante de juego donde el auditor lo escucha, va a tener que ponerse un poco por detrás de la música. Es un poco el mismo fenómeno. El intérprete está por detrás, pero al mismo tiempo está ahí, porque sin él no existe ese mundo, no se puede fabricar. Entonces, ¿qué es esa presencia, en efecto? Yo pienso que es una presencia doble, que es la misma que la del espectador. Yo lo interpreto así. Yo le quiero comunicar al espectador que el espectador mismo podría manipular esos personajes, podría él mismo manipular. Y es una manera de invitar a la audiencia a ser mucho más participativa. Entonces es como, es muy lindo, por ejemplo, ver un trabajador. A mí me encanta ver los artesanos, trabajar la madera o incluso pintar una pared, un pintor o un albañil que fabrica una casa, que pone ladrillos. El acto de fabricar es un acto de vida, es una energía concentrada en un acto que puede ser muy útil, pero al mismo tiempo que toma su lugar en nuestra realidad, toma su vida propia. Pero ese acto de ese artesano en sí es fabuloso mirarlo trabajar. Y tenemos todo eso en común en nuestra memoria colectiva. Tenemos en nuestra memoria colectiva el hecho de trabajar con las manos, de mostrar, de poner objetos en posición. Cuando uno pone ladrillos, va siguiendo su lógica narrativa hasta que termina formando una casa, un edificio. Y ahí es más o menos lo mismo, es del mismo orden. Somos trabajadores. No estamos por encima del público, no somos grandes artistas, no somos, qué sé yo, grandes vedetes. Lo importante es lo que se fabrica colectivamente. Quisiera agregar algo. Of course. Hay una palabra en francés que dice que es passeur. Passeur quiere, en español es pasador, o podría ser un barquero, alguien que en una barca transporta que atraviesa el río. Y los intérpretes son pasadores. Czy pana spektakle można nazwać szkatułkowymi? Mając na myśli fakt, że razem z panem, aktorami i innymi widzami pochylamy się nad kolejnymi piętrami narracji, których sercem, esencją wydaje się lalkowa opowieść, czy opowieść opowiadana poprzez lalki. Mam tu takie skojarzenie z perłą. Sí,
Es una linda metáfora. Em, También se podría aumentar a todo el teatro, porque el teatro, ¿qué es? El teatro se representa en el centro de la ciudad. Cuando uno es espectador, está en su casa, en su vida cotidiana, en su trabajo, decide ir al teatro, a pie o en bicicleta, toma un camino. El teatro en general está en el centro de la ciudad, entra en el teatro y su universo se va cada vez más concentrando y achicándose al marco del escenario, a la historia, al actor, al personaje, etc. Se puede realmente hacer una metáfora general del arte, del cuadro, un cuadro, una pintura, lo mismo. Uno está en un mundo abierto y de golpe te vas encaminando hacia un mundo cada vez más interiorizado, etcétera. Sí, sí, me interesa mucho esa noción de eh, ir encaminando el espectador hacia un lugar muy específico, muy protegido, muy particular, que lo saca de su cotidiano. Y en eso, en efecto, se puede comparar a una perla o algo raro, algo que no es común, que es incluso que hay que preservar, que hay que cuidar, que sí, que hay que no solo cuidar, sino es, cuando es expuesto, defenderlo, realmente defenderlo y defenderlo políticamente. Do Wrocławia przywozi pan trzecią część trylogii Opus. Przeczytałem, że generalnie jej tematem jest antropocen. Czy te części się ze sobą łączą? Czy owa trylogia ma jakąś własną dramaturgię? Era al principio un proyecto ambicioso, en efecto, de crear 3 cuadros, 3 episodios, y por eso tiene el opus, ese que agregamos el título de opus 1, opus 2, opus 3, como si ya fuera una obra clasificada. Un poco, me parece un poco pretencioso, pero bueno, eso es el título que es llamativo. El punto común entre los tres es en efecto una descripción un poco, diría, dramática del mundo en el que vivimos, del mundo presente, que es la explotación sin frenos de los recursos naturales y de la vida. Recursos naturales, en ellos están los humanos, los animales, toda forma de vida. Y la noción de antropoceno que apareció en los años 2010, 2011 en los círculos científicos, se dio a conocer recién en el 2015. Apenas empezaba a hablar en esa época, cuando nosotros hicimos el primer opus. El antropoceno, la noción de antropoceno era una noción nueva. El episodio 2, el Petit Théâtre du Bout du Monde 2, cuenta el extractivismo. Y el 3 es sobre las ruinas industriales. Es decir, qué nos dejó el extractivismo, qué nos deja el antropoceno. Y es una manera de, yo diría, de interrogativa, de estar un poco, ¿cómo decir? Traduce a ver, en francés no sé si las palabras me vendrán mejor, pero no es que yo quiera denunciar el mundo y tal como es, de cierta manera describo lo que yo siento en mí, pero no lo denuncio, porque si lo denunciara, tendría yo que intentar proponer una solución
me siento responsable, igual que cualquier ciudadano, porque yo también tengo un coche, yo también consumo, yo también finalmente disfruto de la explotación de, de, de los recursos naturales. Entonces es como una interrogativa sobre qué hacemos, qué podemos hacer. Es una expectativa más que una constatación. Es como una especie de sorpresa, como de fascinación frente a todo lo que provocamos. Y, y yo creo que el Opus 3 que van ustedes a descubrir en este festival cuenta también eso, la incapacidad a encontrar una solución y quedarnos sorprendidos de todo lo que descubrimos así de golpe, que ya se sabía, pero bueno, expresa eso, la ansiedad de ver que no sabemos qué hacer, por dónde tomar, qué camino tomar. Tenemos teóricamente caminos que tomar, sabemos que tenemos que ya parar de producir como producimos y de consumir como producimos, pero ¿qué será de nuestra civilización? W opisie spektaklu pojawiają się literackie inspiracje. Czy może pan powiedzieć, w jaki sposób Robert Linham, Leslie Kaplan i Simone Weil wywarli wpływ na pana czy na tkankę spektaklu? De cierta manera yo necesito acumular información sobre distintas visiones poéticas, filosóficas o políticas del tema que quiero tratar. Y cada una de ellas me aporta libertad, porque adquiero conocimientos a través de los pensamientos de los otros, de los demás, y me da más libertad de interpretación. Por ejemplo, Simone Weil es una de las primeras en describir la condición del obrero, del trabajo, de la cadencia, de lo que se llama la cadencia, es decir, el trabajo repetitivo, y cómo se repercute físicamente en el esqueleto y en la salud de la persona que está trabajando. Lo experimentó en su propia carne, porque ella trabajó como obrera para experimentar y escribir. Lo interesante en esa experiencia es que no es una experiencia abstracta de un intelectual o de un antropólogo que viene, observa el mundo desde su punto de vista y desde su punto de vista social y después lo describe. Ella se implica totalmente físicamente, trabaja y después cuando le queda tiempo al volver de trabajo, si le queda, porque termina agotada, cuenta lo que vivió como experiencia y transmite esa experiencia a través de su gran cultura y la filosofía, etc. Entonces me parece muy interesante de confrontarse con experiencias que son sinceras, que son sinceras pero que también son críticas, ¿no? El hecho de ser sincero ahora está muy a la moda y es como si fuera... No es válido, ser sincero no es válido, porque uno puede ser sincero y cometer actos horribles siendo sincero, ¿no? Pero lo interesante es la sinceridad para desarrollar un espíritu crítico y poder criticar desde el interior a través de su propia experiencia. Y es el mismo fenómeno con Robert Linhart, que es un sociólogo en Francia muy importante, uno de los creadores del maoísmo, de los primeros movimientos maoístas en Francia en los años 60, y también se enrola en una fábrica de autos, de coches, en Citroën, en los años 70, y trabaja como obrero porque en el esquema maoísta de esos movimientos revolucionarios había que introducirse en la fábrica y crear la revolución, bueno. Y es muy lindo porque finalmente él fracasa totalmente en esa experiencia, porque también es totalmente
lo absorbe la cadencia, lo absorbe la disciplina del trabajo y la fatiga, y también es totalmente, se lo lleva a todas las teorías revolucionarias, se la llevan el sistema represivo, es mucho más fuerte que su proyecto revolucionario. Entonces él también encarna una experiencia, ¿no? Como intelectual, pero la transfiere a su físico, a su vida, y la experimenta y después la transmite. Y la transmite con un espíritu crítico con respecto a su teoría revolucionaria, y eso es muy gracioso porque es un fracaso total, pero es tragicómico, digamos. ¿Eh? Y bueno, y la experiencia de Leslie Kaplan es una escritora, poeta francesa de origen americano que describe una fábrica, pero sin humanos, describe los interiores, lo que dejó el trabajo, lo que quedó, y ella es una experiencia puramente poética, pero la hizo como observadora de ese lugar. Entonces, esos tres puntos de vista me inspiraron mucho para, ¿cómo decir? Para no partir en grandes discursos políticos, no partir en grandes epopeyas utópicas, diciendo esto está bien, esto está mal. Y me inspiró mucho en ese sentido, porque esos tres intelectuales no hablan del bien y del mal. Hablan de la dificultad de la dificultad humana en integrarse en un sistema, que hay que pensarlo y hay que vivirlo para poder transformarlo realmente. Bueno, eso. Era más bien una experiencia yo diría, de humildad, que de ser un artista dando dictámenes, certezas, diciendo eslogan. Eso es, sobre todo, lo que me interesó en estos tres autores. Powoli zbliżamy się do końca, ale przypomniałem sobie, że w tej części poświęconej Twojemu teatrowi nie zapytałem Cię o bardzo ważną, istotną rzecz. Myślę o świetle. Niezwykle istotne wydaje się w Pana teatrze światło. Czy ono jest, światło właśnie, czy jest ono tylko elementem spektaklu, czy niesie ze sobą głębsze znaczenie? Es un elemento muy importante, como lo es el sonido, como son los títeres, como es la escenografía. Son elementos, yo diría, casi físicos, concretos, narrativos también, y que tienen que ser trabajados no, para resaltar un ambiente, para hacer resaltar un sentido, para enmarcar una escena, para que el espectador vea bien que se trata bien de mirar en ese sentido, en este lugar, en esta situación, de ver cómo se va. Y la luz es evolutiva. Sí, en efecto, no es solo para ver, no es solo práctico, no es solo para ver. Está un teatro en la oscuridad, hay que traer la luz para ver, por supuesto, pero es para ver de una cierta manera, es para guiar la lectura. Es como si fuera, no sé, escribir, claro, escribir una historia sobre un muro rugoso, sobre un muro liso, es muy distinto. Entonces hay que elegir bien sobre qué material, sobre qué polvo ambiental la luz va a poder bailar. Z tym jest czas na to, żeby powiedzieć kilka słów do naszych widzów, którzy właśnie wyszli z teatru po spektaklu. Yo creo que lo que puede sorprender a los espectadores es todo lo que he dicho sobre mi manera de trabajar,
podría resultar sobre una estética totalmente distinta finalmente. Y dar a luz a otro universo. Yo, por ejemplo, si me hubieran oído sin ver mis espectáculos, los espectadores podrían haber imaginado, pienso yo, cualquier otra cosa. Y eso es la fragilidad que tenemos nosotros los artistas en explicar nuestro trabajo, en transmitirlo, y es toda la lucha que hay que llevar para que el teatro sobreviva a las violencias sociales y políticas que vivimos actualmente en Europa. Y sí, se dan cuenta que la expresión de la palabra, yo creo que, por supuesto, tiene su sentido, pero para explicar todo lo que uno vive no es suficiente, no es suficiente. Hay que vivirlo, hay que verlo, hay que experimentarlo. Y bueno, yo estoy en esa postura de tener que explicar, pero no pretendo que el espectador entienda todo lo que cuento. Si no lo vio, pero como lo vio,